Mi nombre es Angélica María Chica Ricaurte, soy estudiante de la especialización en aplicación de las TIC para la enseñanza. Hoy voy a hacer un video sobre la curación de contenidos y producción audiovisual en contextos de enseñanza. El tema que yo escogí para hacer la curación son las estrategias para la comprensión lectora. Bueno, esta curación la realicé en una plataforma que se llama Scoop It. Como ustedes pueden ver acá en pantalla, aparece la curación de contenidos que hice sobre las estrategias para la lectura en básica primaria. Aquí escogí no solamente la parte teórica de las estrategias de lectura, sino que también escogí videos educativos, escogí también herramientas tecnológicas que ayudan a apoyar este proceso de lectura en la básica primaria. Bueno, siempre inicio las clases con un video motivacional para que mis estudiantes centren su atención en lo que vamos a desarrollar en la clase. En este caso, escogí un video con los personajes de Disney porque son los personajes que a ellos les llama mucho la atención y me va a permitir una mejor disposición para la clase. Bueno, la lectura es una habilidad fundamental en el desarrollo cognitivo y académico de los niños y niñas, especialmente en la etapa primaria. Durante estos años, los estudiantes construyen las bases para su aprendizaje en diversas áreas del conocimiento y la lectura juega un papel esencial no solo en la adquisición de información, sino en el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión y la expresión escrita. Como docente es crucial comprender que el proceso de lectura no es simplemente la decodificación de palabras, sino una actividad cognitiva compleja que implica la comprensión del texto, la interpretación de sus significados y la integración de estos conocimientos con el contexto de la vida diaria de nuestros estudiantes. Además, cada niño es único en sus capacidades y estilos de aprendizaje, por lo que se requiere un enfoque adaptado a sus necesidades individuales. En este contexto, los docentes tenemos un desafío de diseñar e implementar estrategias de lectura que fomenten no solamente la fluidez lectora, sino también el disfrute por la lectura y la reflexión sobre todo lo leído. Voy a proponer unas estrategias para mejorar la comprensión lectora en niños de tercero de primaria. Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar el tema de comprensión lectora. Vamos a ubicarnos un poquito en qué significa la comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, atendiendo a la comprensión global del texto y también a la comprensión de palabras. Cuando leemos, activamos la capacidad de comprender, es decir, aprender más ideas y las ideas relevantes de un texto, relacionarlas con los conceptos que ya tienen significado para nosotros como lectores. Cada uno puede interpretar de acuerdo a su propia experiencia. Hay 3 niveles para la comprensión lectora: la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítico-valorativa. Vamos a empezar a dar una explicación de qué es cada una. La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de manera explícita, donde el receptor decodifica las palabras y oraciones y puede dar respuesta a preguntas como ¿qué?, ¿quién es?, ¿dónde ocurrió?, ¿a quiénes?, ¿con quiénes estuvieron?, ¿para qué?, ¿cuándo? Por ejemplo, cuando leemos está lloviendo, el receptor inmediatamente comprende que está cayendo agua del cielo. La comprensión inferencial: comprender a partir de indicios que proporciona el texto. En este nivel, el receptor ya tiene la capacidad de comprender lo que se dice de manera explícita. En el texto, la información se deduce a través de las inferencias o asociaciones realizadas por medio de una acción interpretativa. Esta información la podemos obtener con preguntas como las siguientes: ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Qué semejanzas y diferencias tiene? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo? Un ejemplo de esto podría ser cuando decimos no podremos hacer la fiesta al aire libre porque está muy nublado. Ya el receptor en ese momento comprende que esa frase quiere decir que va a llover pronto. Comprensión crítico-valorativa: se refiere a evaluar el texto, ya sea un tema, sus personajes o su mensaje. En ese nivel es donde el receptor entiende el tema global de un texto y logra relevar las intenciones del autor. Puede ser que tome una postura frente al mensaje general y argumentar e integrar con sus propios conocimientos. Ese nivel responde a preguntas como ¿crees que? ¿Qué opinas? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué debería haber sido? Por ejemplo, el cuento puede clasificarse dentro del género fantástico. Nos damos cuenta que el receptor logra identificar la estructura y los elementos clasificándolo en un género en particular. Bueno, vamos a trabajar desde 3 momentos didácticos la lectura: antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura.
Antes de la lectura, se realizan actividades que favorezcan la activación del conocimiento y las experiencias previas del niño y la niña. Vamos a leer un cuento que se llama El Congreso de Ratones y aquí le vamos a presentar a los niños solamente el título y la imagen. Y vamos a hacerle preguntas como las siguientes. ¿De qué crees que se trata la lectura? Aquí el niño va a realizar una inferencia a partir de estos elementos que se les está mencionando. Luego realizaremos una exploración de saberes previos con estas preguntas. ¿Algunas veces has visto un ratón? ¿Dónde? ¿Sabías que hay personas que tienen ratones como mascotas? ¿Te gustaría tener un ratón como mascota? Durante la lectura se desarrollan actividades que favorezcan la capacidad del lector en enfocarse en aspectos significativos del texto. Seguimos con el mismo cuento, el Congreso de Ratones. Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero temiendo siempre los ataques de un enorme gato, los ratones no querían salir. Ya fuera de día o de noche, ese terrible enemigo los tenía vigilados. Un buen día decidieron por fin ponerle fin al problema y celebraron una asamblea. A petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos, el jefe de los ratones dijo a los presentes: vamos a hacer una pregunta de anticipación. ¿Cuál crees que fue la solución que encontró el jefe de los ratones? Ahora podemos hacer preguntas sobre el vocabulario. ¿Sabes qué es una asamblea? ¿Qué sinónimo reemplazaría la palabra asamblea dentro del texto? Se les presentará todo el texto completo a los estudiantes y se irá al tercer momento, que son las actividades y las preguntas que deben ir orientadas a lo que ha comprendido del texto del niño y desarrollar la capacidad de lectura crítica y creativa. En tres preguntas. Las preguntas literales, aquellas que están explícitas en el texto. ¿Dónde vivía la familia de los ratones? ¿A qué le tenían miedo? Podrían ser un ejemplo de estas. Preguntas inferenciales. No están explícitas en el texto, pero permiten a los estudiantes ir más allá en la lectura. Por ejemplo, ¿por qué no es fácil poner ideas o realizarlas de otros? ¿Por qué hay enseñanzas en esta fábula? El nivel crítico valorativo comprende el tema global del texto y logra relevar las intenciones que tiene el autor con el texto. ¿Cómo debería ser el final del cuento? ¿Qué crees que hubiera hecho en lugar del jefe de los ratones? Acá les voy a dejar un enlace para que puedan ver el texto y trabajarlo desde casa. Bueno, entonces, ¿cómo comprendemos un texto? Comprender las ideas que transmiten el texto sobre un tema determinado y las relaciones que existen entre ellas, donde encontramos ideas principales y ideas secundarias. Los invito a que demos una ojeadita a este texto, que es un fragmento del libro Hija de la Fortuna de Isabel Allende, donde nos habla de una niña que se llama Elisa Sommer. Acá vamos a identificar, como les voy a mostrar, una idea principal que está en amarillo y dos ideas secundarias que son las que sustentan, argumentan y fortalecen esa idea principal, donde nos dice que esa niña tiene muy buena memoria. También tenemos otro texto como ejemplo acá que son sobre los colibríes, donde están resaltados con colores cada uno de los párrafos. Porque los párrafos de un texto no siempre hablan de lo mismo. Por lo general, cada párrafo desarrolla una idea, como se ve en el ejemplo anterior. Los párrafos principales contienen las ideas de mayor relevancia y los otros tienen ideas relacionadas y otros amplían esa información. Todas las ideas se van mostrando en orden jerárquico. Te reto a poner en práctica lo aprendido. Acá te voy a compartir 4 enlaces para que en casa puedas practicar lo que hemos repasado en la clase. Las conclusiones que vamos a dar para esta clase es que las estrategias de lectura en la primaria deben de ser diversas, interactivas y adaptadas a las necesidades de cada estudiante. La segunda es que el rol del docente es crucial para motivar, guiar y facilitar el desarrollo de la comprensión lectora, promoviendo una actitud positiva hacia la lectura y el disfrute. Otra podría ser que desarrollamos actividades pedagógicas con inclusión en diferentes herramientas y metodologías como la gamificación, las competencias en STEAM. Son un proceso creativo que requiere la atención y la actualización de nosotros como docentes. Gracias, nos vemos en una próxima clase.